convirtió un viñedo casi en quiebra en un imperio vinícola de $50 millones. Uno pensaría que un viaje tan agotador sería recompensado con reconocimiento y confianza inquebrantable, pero en el apogeo de su éxito, su padre, también su socio comercial, anunció fríamente: «Tu hermana ya no será la CEO. Tu hermana menor tomará su lugar». Un shock, una traición, pero también el comienzo de uno de los regresos más épicos en la historia de la industria del vino. Esto no es solo una historia de venganza, es una prueba de que el verdadero éxito no pide permiso. Hace 6 años, Mitchell Vineyards no era más que una granja marchita, salpicada de viejos manzanos sin hojas arraigados en un suelo agotado. La familia se ahogaba en deudas bancarias, las cosechas habían fracasado año tras año, y su padre, el dueño de la granja, estaba listo para rendirse, planeando vender la tierra a un proyecto de desarrollo habitacional. Para la mayoría de la gente, era la elección sensata: cortar las pérdidas y vender los restos sin vida. Incluso su hermana menor, Jessica, una vez exclamó: «Solo véndelo, papá. Este lugar no vale la pena mantenerlo». Solo una persona se negó a irse: Sarah Mitchell. A los 26 años, mientras sus amigos perseguían carreras en la ciudad o disfrutaban de vidas de comodidad moderna, Sarah se mudó de nuevo a la vieja casa de madera en el corazón de la granja. Eso marcó el comienzo de su misión de devolver la vida a la tierra que toda su familia había abandonado. No regresó con un optimismo ingenuo. Volvió con un plan claro y estratégico, forjado a partir de años de estudio de la ciencia agrícola, el mercado del vino y, lo más crucial, la viticultura, la ciencia de cultivar uvas para vino. Cuando Sarah propuso reemplazar todo el manzano con viñedos para producir vino, toda la región se rió. ¿Uvas? ¿Aquí? Los inviernos son demasiado duros, el suelo es demasiado pobre. Nadie ha logrado hacer eso. Pero a Sarah no le importaba la burla. Estudió el suelo, trajo expertos para evaluar el microclima del área, seleccionó variedades de uva adaptadas a la elevación y el pH del suelo, e incluso calculó las direcciones predominantes del viento para optimizar las filas de vides. Cuando el banco se negó a prestarle dinero, puso su propia casa privada como garantía para financiar la transformación. Desde el amanecer hasta la medianoche, ella estaba en todas partes: en los campos, en los laboratorios de análisis de suelo, en los sitios de fermentación y en llamadas con expertos de Napa y Francia. Cuando una devastadora enfermedad de la vid golpeó en el segundo año, suficiente para hacer que cualquiera se rindiera, ella pasó incontables noches en vela, desarrollando un sistema de control de plagas orgánico que luego fue patentado y ampliamente adoptado en toda la industria. Sarah no era el tipo de líder que se sentaba en oficinas con aire acondicionado. Trabajaba codo a codo con su equipo, levantando cajas de uvas bajo el sol abrasador. Sus trabajadores la querían por su justicia y su compromiso de no dejar a nadie atrás. Cuando llegó el invierno, en lugar de despedir a la gente como hacían otros, utilizó sus ahorros personales para mantener los empleados y los capacitó en técnicas agrícolas avanzadas para la próxima temporada. Esos pequeños actos no solo construyeron lealtad, sino también creencia. 3 años después, Sarah lanzó su primera cosecha, un Cabernet Sauvignon con el carácter audaz y refinado de un terruño de clima frío. Instantáneamente, los críticos de prestigiosas revistas de vino tomaron nota. Una estrella en ascenso está surgiendo en el noroeste del Pacífico. Los restaurantes locales comenzaron a hacer pedidos, seguidos por distribuidores de vino de California y Nueva York. Mitchell Vineyards se convirtió en un fenómeno en el mundo del vino, conocido por su viticultura de precisión que redujo el uso de agua en un 40%, mientras mejoraba la calidad de las uvas y el rendimiento sostenible. Sarah no solo había construido una marca, había pionero un modelo de agricultura de alta tecnología y ecológica que allanó el camino para una nueva era en la vinificación estadounidense. De una tierra en la que nadie creía, Sarah creó una empresa de $50 millones, con un flujo de caja estable, sólidas asociaciones, visitas turísticas semanales e invitaciones para hablar en las principales conferencias de agrotecnología. Para la mayoría de las personas, eso sería suficiente para llamarla una heroína, pero no en la familia Mitchell. En la misma oficina donde Sarah había pasado innumerables noches sumergida en estados financieros, su padre simplemente levantó una copa del vino que ella había elaborado con sus propias manos y dijo: «Tu hermana es un poco demasiado técnica.
Necesitamos a alguien más refinado. Jessica se hará cargo. En ese momento, todo lo que Sara había construido fue desestimado por la persona en quien más había confiado. Pero también fue el momento en que realmente se levantó, no por el legado familiar, no por lealtad, sino con la inquebrantable fuerza de una mujer que sabe exactamente lo que vale. Sara estaba allí, en la sala que alguna vez consideró el corazón de Mitchell Vineyards, el mismo lugar donde había celebrado reuniones críticas, trazado mejoras en el proceso de producción y estado al lado de su padre en aquellos primeros días, cuando apenas había suficiente dinero para mantener todo a flote. Pero hoy, el aire en esa habitación se sentía más pesado que nunca, no por el anuncio de un nuevo CEO, sino por la verdad. Todo lo que había construido había sido desestimado con una sola frase. Tu hermana es un poco demasiado técnica, le falta finura, necesitamos una imagen más fresca. Jessica se hará cargo. Sara no dijo nada, no lloró, no se enojó. Simplemente miró fijamente al hombre que una vez le enseñó a amar los campos, a valorar cada gota de sudor que se empapaba en el suelo. El hombre que, hace 6 años, casi se había rendido, mientras ella se quedaba atrás y luchaba con todo lo que tenía. Y sin embargo, ahora, había decidido entregarle todo a Jessica, la hermana menor que nunca había trabajado un solo día bajo el abrasador sol del viñedo, nunca había olfateado el moho que se instalaba cuando los inviernos se alargaban más de lo esperado, y que muy probablemente no podría distinguir entre un Cabernet Sauvignon y una botella de oferta del supermercado. La crueldad no estaba en la decisión, sino en la justificación. Jessica no era malvada. Ella era simplemente la imagen en la que su padre quería creer. Una mujer joven y bonita con una voz dulce y un MBA en línea recién obtenido, después de que su blog de vida ecológica fracasara. Unas pocas fotos cuidadosamente posadas en Instagram sosteniendo una copa de vino, y de repente Jessica era la cara del atractivo del mercado de lujo. Y su padre, el mismo hombre que solía fruncir el ceño cada vez que Sara hablaba sobre las proporciones de riego y la acidez del suelo, ahora estaba enamorado de palabras como rebranding y experiencia emocional, que Jessica introducía con entusiasmo. La traición no fue administrativa, fue filosófica. Jessica tiene buen gusto. Ella aporta un toque elegante. La familia de su novio conoce a mucha gente en el negocio del vino premium. Cada palabra se sentía como una daga clavada en el sistema de creencias de Sara. 10 años de experiencia práctica, docenas de innovaciones en producción, un título en ciencias agrícolas. Nada de eso parecía importar en comparación con unos pocos cursos en línea y algunas conexiones con influencers. Sara recordó las frías noches de invierno cuando caminaba bajo la lluvia para revisar los sistemas de calefacción del suelo. Las veces que redujo sus propios gastos solo para asegurarse de que los trabajadores recibieran su pago a tiempo. El día que firmó los papeles para hipotecar su casa solo para comprar acciones experimentales de uvas. Nunca llevaba la cuenta, porque creía que la familia era el único lugar donde no era necesario demostrar el valor. Ella estaba equivocada. Y ahora, al mirar hacia atrás, Sara se dio cuenta de que la mayor trampa no era el fracaso, sino la fe ciega en la lealtad dentro de un sistema que no reconocía el esfuerzo. Con voz tranquila le preguntó a su padre, ¿y los inversores? ¿Ya lo saben? Su padre dudó solo un poco. Luego dijo, no se lo hemos dicho. Pero lo entenderán. Jessica tiene una visión moderna. Sara asintió levemente. Ya sabía la respuesta. Y en verdad, había estado preparándose para este momento durante meses, desde que Jessica empezó a aparecer en las reuniones, fingiendo estar interesada en los procesos de producción, trayendo a su novio para aprender sobre el negocio familiar. Desde ese momento, Sara comenzó a proteger su trabajo legalmente. Cada proceso, cada innovación, cada algoritmo de control de riego estaba registrado a su nombre. Contrató abogados, documentó el desarrollo de cada idea y no dejó espacio para atajos. Pero Sara no solo se estaba defendiendo, también estaba construyendo un camino hacia adelante. Cuando Marcus, el CEO de uno de los mayores distribuidores de vino en EEP, la invitó a consultar sobre los próximos proyectos en California, ella no se negó como lo haría normalmente. En su lugar, ella dijo, mantengámonos en contacto. Puede que te necesite algún día. Ese día había llegado. Entonces cuando su padre dijo, te quedarás, por supuesto, como jefa de producción, bajo Jessica. Puedes enseñarle a tu hermana los trucos del oficio. Sara no sonrió. Pero en su mente,
El plan ya estaba completamente formado. «Te ayudaré», dijo ella, «pero en mis términos». Su padre quería que se echara atrás, que se convirtiera en la sombra detrás de Jessica. Jessica, la hermana menor que nunca había tocado una sola caja de uvas, que no tenía ningún concepto del delicado equilibrio entre ácido y taninos y que no podía distinguir entre fermentación natural y procesamiento industrial. Era el mismo hombre que una vez le enseñó: la tierra nunca traiciona a quien la cultiva, pero olvidó una cosa: las personas pueden traicionarte, incluso aquellas que comparten tu sangre. Desde ese día, Sara comenzó a desempeñar el papel de la hija obediente, acordando apoyar la transición, quedarse en segundo plano, proteger la imagen familiar. Pero dentro de ella, una máquina había cobrado vida. Precisa, fría y calculada, justo como los sistemas que una vez diseñó para optimizar el riego según los niveles de humedad del suelo. Comenzó a despejar su oficina, organizar documentos y optimizar el flujo de trabajo. Pero cada archivo, cada copia, fue seleccionada a mano. Los sistemas más críticos, el protocolo de fermentación en 2 etapas, el software de biomonitoreo en tiempo real, el modelo de pronóstico de cosecha impulsado por IA, fueron todos silenciosamente eliminados de Mitchell Vineyards. No por mezquindad, sino porque no eran propiedad compartida. Eran sus creaciones originales, registradas y protegidas bajo las leyes de propiedad intelectual. Contrató a un equipo legal para revisar cada detalle, asegurándose de que no hubiera vacíos de propiedad. También comenzó a contactar, en silencio, a los socios, proveedores, distribuidores, incluso restaurantes. Aquellos que habían confiado y trabajado con ella fueron informados sutilmente de que los próximos cambios en la dirección de la empresa podrían afectar la calidad del servicio, y que si estaban preocupados, una nueva alternativa estaría disponible muy pronto. Entonces llegó el día de la fatídica reunión de la junta. Jessica entró en la habitación como si acabara de salir de una sesión de fotos de moda. Vestido de seda rosa pálido, laptop de oro rosado y un tablero de inspiración lleno de botellas de vino, copas de cristal y chicas girando con vestidos pastel entre las vides. Sara, en contraste, llevaba una camisa blanca sencilla, un blazer de carbón y el cabello recogido en un moño ordenado. Su confianza no gritaba, irradiaba. Su padre comenzó la reunión con un discurso cuidadosamente preparado, hablando sobre una nueva visión, sobre liderazgo de próxima generación, sobre mercados de lujo y el poder de las redes sociales. Él enfatizó el pensamiento moderno de Jessica, su red de contactos y su refinado sentido estético. Entonces Jessica comenzó su presentación de PowerPoint, su estrategia de rebranding, etiquetas de vino rosado, un centro de experiencia de vino de TikTok. El silencio en la sala se volvió denso, incómodo y pesado. Margaret Chen, la mayor inversora de la empresa, que había invertido su dinero en Mitchell Vineyards porque creía en Sara, entrecerró los ojos mirando a Sara, quien permanecía sentada en silencio al otro lado de la mesa. Y entonces Sara se levantó, habló con calma, sin levantar la voz, sin dramatismos, solo hechos. Se distribuyeron carpetas gruesas a cada miembro de la junta, listas de patentes, tecnologías propietarias, flujos de trabajo especializados, todo registrado bajo el nombre de Sara Mitchell. Cada página caía como un martillo sobre la mesa de madera pulida. Cada sistema en el que Mitchell Vineyards se basa actualmente, desde la agricultura de precisión, los procesos de fermentación, hasta el control biológico de plagas, me pertenece. La empresa los utilizó mientras yo era CEO, bajo mi supervisión directa, pero ahora que ya no ocupo ese cargo, necesitarán un nuevo acuerdo de licencia si desean seguir usándolos. Nadie habló. Jessica se había puesto pálida. Su padre tartamudeó. Esto no puede ser. Esos sistemas pertenecen a la empresa. Sara respondió suavemente, pero fríamente. Incorrecto. Son míos. Y la empresa puede seguir usándolos al precio actual de licencias del mercado. No es caro. Solo unos pocos cientos de miles de dólares al año. Margaret Chen asintió, mirando a los otros inversores. Susurraron entre ellos, sus expresiones volviéndose serias. Entonces Margaret rompió el silencio. Propongo que suspendamos toda reestructuración del liderazgo hasta que hayamos reevaluado completamente la dirección estratégica de la empresa. No podemos arriesgar millones en ideas que carecen de fundamento. Un golpe de estado inverso acababa de tener lugar. Pero Sara no había terminado. Anunció con calma su nuevo puesto como CEO de Sonoma Valley Ventures.
un proyecto con mucha financiación que utiliza toda su gama de innovaciones para construir una marca de vino sostenible. Proyecciones de ingresos del primer año, 30 millones. Luego, vino el movimiento más frío de todos. Cuando llegó a la puerta, Sara se volvió hacia Jessica y dijo: «Oh, Jessica, el viñedo del norte muestra signos de deficiencia de cobre. Mejor cuídalo antes de que el hongo se establezca. Pero estoy seguro de que ya lo sabían, ¿verdad?». Los ojos confundidos de Jessica eran la respuesta perfecta a la verdadera pregunta. ¿Puede una marca sobrevivir cuando se le entrega a alguien que no entiende sus raíces? 3 días después de la fatídica reunión, Sara dejó Mitchell Vineyards al amanecer. La luz dorada del sol bañaba las filas de vides que una vez plantó, rama por rama, raíz por raíz, con sudor y devoción. Pero esta vez no bajó la cabeza. Se alejó como fundadora, no como fracasada, porque en otro lugar un nuevo viaje estaba esperando. En Sonoma Valley Ventures, Sara se puso a trabajar desde el primer día. No más pedir permiso. No más que le dijeran que simplificara, porque era demasiado técnico. Por primera vez en años podía ser 100% ella misma. Una mujer que conocía el suelo capa por capa, que entendía los ciclos microbianos, que podía mapear cada reacción bioquímica en el proceso de fermentación. Las ideas que antes se desestimaban como no alineadas con las tendencias del mercado, ahora eran recibidas con entusiasmo y respeto. Inició el desarrollo de un centro de agrotecnología integrado, donde sensores, satélites e inteligencia artificial trabajaban en armonía para predecir las cosechas, optimizar el uso del agua y controlar las plagas sin químicos. Todo el modelo fue denominado Viticultura 2.0, un símbolo de un nuevo futuro en la vinificación. Mientras tanto, en Mitchell Vineyards, todo comenzó a desmoronarse. Sin Sara, los sistemas de agricultura inteligente se volvieron inútiles. Jessica no podía responder a las preguntas técnicas del equipo de producción. Los contratos que Sara había negociado personalmente y mantenido con su propia reputación fueron gradualmente terminados. Los clientes leales se retiraron. La distribución se ralentizó. Los costos se dispararon al volver a las operaciones manuales. El golpe final llegó cuando Sara, como propietaria legal de las patentes originales, facturó formalmente a su antigua empresa por tarifas de licencia. Cientos de miles de dólares por trimestre si querían seguir utilizando sus sistemas. Jessica estaba atónita. Su padre, furioso. Pero la ley era la ley. Habían firmado los documentos removiendo a Sara como CEO, lo que también significaba renunciar al derecho de usar sus innovaciones de forma gratuita. Una vez un hombre destacado en la industria del vino, Mitchell Vineyards comenzó a declinar. Intentaron refrescar la marca, repintando la fábrica de color rosa pastel, lanzando eventos de vino y selfie, e incluso invitando a influencers a grabar videos. Pero el vino seguía siendo malo. Sin la ciencia, ninguna cantidad de estética podría salvar lo que había dentro de la botella. En contraste, Sara estaba causando revuelo en la industria del vino. A solo 6 meses de su lanzamiento, Terra Nova Wines, la nueva etiqueta que cofundó en Sonoma, ha desencadenado un movimiento con su calidad premium, proceso transparente y sostenible, y un mensaje claro: elegimos la pureza sobre el brillo. La revista Wine and Innovation la llamó el futuro de la viticultura americana. Distribuidores de primer nivel de Nueva York, Tokio y París se pusieron en contacto para preordenar productos que ni siquiera se habían lanzado aún. Un inversor que alguna vez rechazó a Mitchell Vineyards incluso escribió: «Deberíamos haber apostado por la persona, no por el logo». Sara no olvidó a aquellos que la apoyaron desde el principio. Recontrató a muchos de sus antiguos colegas, personas que habían sido despedidas cuando Jessica tomó el mando, y los incorporó a Terra Nova con mejores salarios y un verdadero respeto. Ella construyó una cultura laboral que era transparente, profesional y profundamente humana, donde todos entendían que el verdadero valor proviene de la inteligencia y el esfuerzo, no de las apariencias. Y entonces, un día, tal como ella había predicho, llegó el mensaje: «Sara, es papá. No hemos podido pagar las regalías. El viñedo del norte tiene un problema de hongos. Las cosas no están funcionando como solían. ¿Podrías, tal vez, ayudar un poco?». Sara leyó el mensaje, luego bloqueó su pantalla. Sin ira, sin compasión, solo una nota silenciosa en la gran sinfonía del éxito que estaba componiendo. A continuación, llegó un mensaje de Jessica:
Esto no es justo. Papá está hablando de vender parte del viñedo. No sé qué hacer. Luego de Blake, el prometido de Jessica. Si ofreces consultoría privada, estamos dispuestos a pagar mucho. No es necesario decírselo a Jessica. Sara eliminó los 3 mensajes. Todos tuvieron su oportunidad. Ellos eligieron atajos. Ahora vivían con las consecuencias. En lo alto de las colinas de Sonoma, donde el viento soplaba con fuerza y el sol doraba cada fila de vides, Sara se sentaba con su joven equipo de ingenieros, monitoreando los datos de los sensores del nuevo sistema agrícola. Cada métrica lo mostraba. La nueva variedad de uva que había desarrollado superaba todas las expectativas. En una ceremonia de premiación, un reportero le preguntó, ¿te arrepientes de haber dejado Mitchell Vineyards? Ella sonrió. No me fui. Solté para poder alcanzar algo más, y eso no fue una pérdida, fue una mejora. Un año después de dejar Mitchell Vineyards, Sara Mitchell se presentó en el escenario de la Cumbre Internacional de Innovación del Vino en Francia, una reunión de los nombres más importantes de la industria vitivinícola global. En su mano había un trofeo de cristal grabado con las palabras «Bodega más innovadora y sostenible, Terra Nova Wines». Mientras los aplausos aumentaban como una ola, ella tomó el micrófono y habló lentamente. La innovación no se trata solo de tecnología. Se trata de respeto, por la tierra, por las personas y por tu propio camino. Solía pensar que para ser reconocido tenía que luchar sin descanso. Pero ahora entiendo, a veces el silencio es la voz más fuerte, cuando dejas que tu trabajo hable por sí mismo. En la audiencia se encontraba Margaret Chen, la inversora cuyo apoyo a Sara había sido ignorado en su momento. A su lado estaban los representantes de las principales cadenas de distribución en Japón, Italia y Suiza, todos los cuales habían firmado contratos con Terra Nova Wines solo 8 meses después de su lanzamiento. Mientras tanto, en Mitchell Vineyards, el caos se había apoderado. Incapaces de pagar las regalías por las innovaciones patentadas de Sara, se vieron obligados a recurrir a métodos agrícolas obsoletos, lo que llevó a la pérdida de cultivos, brotes de hongos y una caída del 40% en la producción. Cada mejora estética que Jessica introducía solo alejaba más a los clientes. El mercado premium no aceptaría vino de mala calidad solo porque viniera en una botella bonita. En una tensa reunión de la Junta, Jessica fue oficialmente destituida por la Junta. Su propuesta más reciente, convertir la planta de producción en una zona de experiencia del vino en Instagram, con terapia de bienestar a base de uvas, había sido la gota que colmó el vaso. Y entonces, la llamada que Sara siempre supo que llegaría, finalmente llegó. Sara, es tu padre. La Junta ha decidido vender Mitchell Vineyards. Margaret dijo, deberías ser el primero en enterarte. No dijo nada. Hubo un tiempo en que pensó que este momento dolería, pero no fue así. Lo que sentía ahora era claridad. Lo siento, dijo su padre. No vi lo que estabas construyendo. Si considerarías volver, lo interrumpió. Lo consideraré. Envía los estados financieros a mi oficina. Hablaremos como socios comerciales. 2 semanas después, en una negociación tan rápida como fría, Sara Mitchell adquirió oficialmente Mitchell Vineyards a través de Terra Nova Holdings, la empresa que ella misma había fundado. Mantuvo el nombre original, Mitchell Vineyards, pero añadió una nueva línea debajo del logo, un proyecto de patrimonio de Terra Nova. Silenciosamente pero con firmeza, redefinió el legado de su familia, esta vez bajo un liderazgo que realmente lo merecía. Desde la lejana Los Ángeles, Jessica envió un correo electrónico de disculpa. Por primera vez, sin adornos, sin emojis de corazón ni gifs de vino. Estaba equivocado. No entendí lo que construiste. Lo siento mucho. La respuesta de Sara fue breve. Bien. Solo recuerda eso cuando empieces de nuevo. Su padre, ahora mayor, agotado de orgullo y energía, fue autorizado a quedarse como asesor. Pero había una condición. Comenzarás desde el principio. Aprende el sistema de riego. Estudia los ciclos de cultivo. Si no, no firmas nada. Asintió. Sin más resistencia, no más ego, solo un verdadero arrepentimiento en sus ojos y un orgullo tranquilo y tardío. Cuando Sara entró en la vieja oficina, aquella en la que una vez se enteró de que la estaban echando, se quedó quieta durante mucho tiempo. El escritorio, la estantería, la ventana que daba a los viñedos del norte, todo seguía allí.
Pero ahora pertenecía a alguien digno de sentarse en ese asiento. Carlos, un trabajador de viñedos de toda la vida, le trajo una botella de vino envuelta en arpillera. Encontramos esto en el viejo sótano, el último lote que fermentaste aquí. Lo guardamos, esperando el día en que volvieras, en la etiqueta, en escritura a mano, reserva del viñedo Mitchell, selección de Sara. Sara sonrió. No hay victoria más dulce que la que no tienes que gritar. Esa noche, organizó una celebración tranquila con miembros del equipo, tanto antiguos como nuevos, al aire libre, entre filas de vides que volvían a la vida. Sin fuegos artificiales, sin prensa, sin espectáculo, solo la luz dorada del atardecer, el embriagador aroma de las uvas y risas sinceras. No volvimos por venganza, dijo, levantando su vaso. Vinimos a replantar lo que alguna vez estuvo enterrado bajo el prejuicio y el desprecio. Un año después, Mitchell Vineyards, ahora la rama patrimonial de Terranova, fue galardonado con el mejor proyecto de restauración en la Cumbre Agrícola Europea. El nuevo lote, llamado Rooted Rice, un homenaje a levantarse desde las raíces, se agotó en 2 semanas desde su lanzamiento. Sara, ahora una leyenda viviente en la viticultura, todavía se podía encontrar en los campos cada mañana. Ella creía, la vid no se preocupa por los premios, solo necesita a alguien que la entienda, la respete y no la abandone cuando las cosas se pongan difíciles. Mitchell Vineyards fue alguna vez el sueño de una familia. Ahora es el sueño de una nueva generación, reescrito desde cero por las manos de la mujer que una vez fue relegada, y esta vez nadie se lo va a quitar de nuevo.